Bueno, yo quería plantearos algo un poco particular. Yo quería que hablásemos de hadas, es decir, de destinos que la creatividad permite reformular, que los procesos creativos desvelan, que señalan caminos cegados por el mundo que nos ha tocado habitar, pero cuya perseverancia no solo es sanadora, sino acaso salvadora. Vamos a hablar de las hadas y del jardín secreto que toda cultura necesita y añora, sueña y busca. Y todo ser humano imagina y en su deseo intenta que sea una forma habitable en la existencia que se da en llamar geografía. Vamos a hablar de ser espectadoras y espectadores cuya actividad mantiene encendida la llama de la vida, porque no hay espectáculos sin espectadores, ni espectadores que no sean activos. Y vamos a intentar, recorriendo nuestras reflexiones con el calzado que permite entrar en el territorio de la metáfora y atravesar el umbral del miedo, acoger lo inevitable y lo impuesto y resignificarlo en el análisis filosófico artístico. El lado que nos estremece, que apenas alcanza mediante las palabras unidireccionales y requiere los desvíos de las palabras convertidas en barco o en tren, es decir, en metáfora que transforma, es el ángulo desde el que podemos encontrarnos con las simbólicas hadas y su territorio entre angélico y mágico y siempre onírico por poético. Aunque cuando revelemos la fotografía o la comprobemos en el archivo de nuestro móvil, lo que aparezca nada tenga que ver con la experiencia estética de ese encuentro creativo al que, de un modo general, ubicamos en el concepto de arte. La metáfora, bien lo sabemos, es mucho más que ornamentación de la realidad. Vamos a intentar, pues, fotografiar hadas que nos acompañen un poco en ese mujer, arte, naturaleza, escena que nos ha convocado. Vamos a demostrar con el sin por qué de la belleza que renunciar a ella, a la creatividad, es el más eficaz de los peligros de una cultura, porque el totalitarismo en sus formas obvias y en sus formas sutiles colonizará los espacios del respeto y la libertad. Quiero suponer que, cuanto menos, todas las personas que hoy compartimos este curso, organizado por Atlas de Interferencias, nos hemos reconocido en tales intenciones. No le teman al delirio metodológico, por favor, nada hay más maravillosamente imposible que un verso, que una partitura respirando en voz alta, que esa suspensión del tiempo que deviene intensidad sin medida, cuando la belleza sostiene nuestra vida en el hilo del instante. Y en tal actitud se fundamenta la resistencia que, a pesar de todos los obstáculos, ofrecen incluso hoy las humanidades creativas. Que se abra el telón. Pasamos a la siguiente imagen. Hada y destino. Fata, fatum. Caminan tan cerca que acaban confundiéndose, solapándose, aunándose. Las hadas destino están, pues, inevitablemente cerca de la naturaleza, porque natura o physis, si lo prefieren, marca el canon de lo que habremos de llamar lógica en cuanto principio inexorable que ordena lo que de otro modo sería caos. Es el todo tiende a su lugar natural de Aristóteles, el filósofo de la poética. El trato que una cultura, que una civilización, que una persona establezca con la naturaleza va a ser el primero de los horizontes, incluso, sin conciencia mediante, en su tránsito vital. Pero a la par, si se erradica de ese camino el misterio, por negación, por abandono, por renuncia, vivir será una experiencia sin relevancia y sin relieve, nada que ver con la quietud o con la profundidad, algo que podríamos llamar tristeza blanca. Un todo da lo mismo nihilista acabará infectando la existencia y las relaciones que en ella establecemos. La naturaleza es también humanizada, ese desasosiego que define la existencia humana, enredada y muchas veces perdida ante el desconocimiento, del cual es precisamente su lugar natural el que le corresponde. No hay culturas ni civilizaciones que no hayan dedicado cuentos y sus leyendas míticas a la naturaleza feérica, es decir, de hada, y han hecho que germinen metodologías intuitivas por toda la tierra y condición. Se ocuparán de eso, de la ley y de la libertad que la transgrede. Cuidarán, ejerciendo su magisterio de habitantes de la naturaleza así entendida, el afán de descubrir y desvelar nuestra capacidad de respetar con criterio la ley y a la vez de modificarla porque nos modificamos, en la medida en que desactivamos la frontera que veta la entrada al sueño creador, al dogma y al chantaje que inocula el miedo a la expulsión del grupo normativizado.
Contemplar como actitud del pensamiento creador, sin embargo, es la acción de sumergirnos en lo visible de lo invisible. Lo que la práctica estética procura es recorrer los pliegues, las huellas, toda seña que remita a eso que los símbolos transfieren al entendimiento. Es conmovedor alcanzar a entender sus cauces, la ceremonia crucial de una educación estética, de una educación del gusto, de los sentimientos, porque todo ello se manifestará en el espacio de lo común deviniendo ética, es decir, respeto. Cuando la naturaleza, en el sentido pleno y tan concreto como abstracto, toma forma humana, es femenina y anímica. Su imagen arquetipal construye puentes vinculares entre el yo consciente y ese inconsciente común que permite aproximarnos en lo colectivo, solventando barreras espaciales o temporales, como en los sueños, y dando pie a la posibilidad de crear comunidad más allá de la circunstancia. Cuando revisamos las formas en las que el ser humano ha representado la naturaleza, hallamos una y otra vez mujeres. Y cuando se trata de figuras masculinas, refutan ese dualismo clasificador, exhibiendo por el contrario lo que Jung, la psicología profunda en general, llama ánima. Pienso en el teatral Dioniso, sin tener que buscar más lejos, y pienso en esos personajes que el teatro nos ha regalado, como Celia, cuyo secreto ofrecido en sacrificio a nuestro entendimiento la torna jardín devenido corporeidad humana femenina. Entramos en el teatro, ese lugar donde se mira al Dios, es decir, a lo metafísico, a lo que está más allá de lo físico y lo desborda, a lo que, deshumanizado, permite a los seres humanos entrar en territorios que la razón racionalista veda. Hada y destino, porque los seres humanos podemos pactar entre lo inevitable y lo posible imaginado, acólitos de Atenea y Landera de Paz. Las hadas tienen mucho de maestras que acompañan y ya sabemos que si hay que matar al padre para que nuestro rostro se proyecte con verdad en los espejos de la existencia, no habrá orfandad si dejamos que florezcan las hadas maestras. Criaturas, es decir, creaciones imaginales vinculadas a la protección, al deseo y a la posibilidad de superar obstáculos. Hay cierta hermosa voluntad de poder, de revelación rebelde en las hadas, ya lo habrán intuido. Y su lazo con la naturaleza nos llevaría a creer que la destrucción de esta última también tiene que ver con el olvido y el abandono de la imaginación. La catástrofe física que supone la destrucción del planeta apareja irremediablemente la catástrofe anímica de que se destruya ese potencial transformador que es el pensamiento sintiente, la inteligencia emocional, el sueño creador. Por contraposición, solo un pensamiento íntegramente ecológico con vocación de igualdad, en el que la diferencia se entienda como la más fecunda riqueza y el objetivo sea el cuidado y no la destrucción, el respeto y no la enemistad, el diálogo y no la violencia, tiene las herramientas para revertir la narración de la historia presente y futura. Las hadas son seres de los umbrales, fulgor que ilumina la puerta por la que se accede al misterio, a ese país de las maravillas que está al otro lado de los espejos, donde cuando nos miramos se desvela la sospecha de un más allá que habita, sin embargo, aquí. Su escritura lo es de luz, fotografía, algo como que la memoria cobre forma presente, resignifica en su actualidad. Reparen en el lenguaje al que nos hemos acostumbrado, mirar, enfocar, desvelar, incluso cámara, tan semejante a estancia, habitación, morada. Espacio escénico que la fotografía encuadra haciendo concreta la idea de gran teatro del mundo, o ese otro término, impresión, proyección sobre las paredes de nuestra vida, forma distorsionada, sombra. Situarnos para pensar en común en lo que trajo consigo la fotografía y poco después el cine, también señala elementos que acaso posibiliten salidas al laberinto de nuestro presente global. Alberto Daya, en un sugerente artículo titulado Procesos de sublimación biográfica e historiográfica, las fotografías paradigmáticas de Pavlova, Nijinsky, Duncan y Graham, señala que aunque pudiera parecer lo contrario, cada contemplación de una fotografía es única. Lo comparto. Y añadimos la experiencia radical y difícilmente expresable que deviene cuando el objeto que conforma la imagen está inserto en una fotografía antigua.
Es indiferente el hecho de que conozcamos o no a las personas que aparecen, que surgen, convirtiéndose en paisaje. Un como tiempo común sin medida invade la escena y nos desplaza a ella. Ese desplazamiento, esa experiencia de salida de sí, de ser otro común, absolutiza la vivencia devenida estética, creativa, como si todo lo ocupara una naturaleza cuyo carácter anuncia las emociones. Y es en esa especificidad que sublima el afán mortal de querer eternizar el tiempo al detenerlo, donde estriba su valor a la hora de tenerlas en la presencia de la investigación científica artística, pero también a la hora de extraer una lección esencial en cuanto a lo que los procesos creativos provocan en la mirada hacia el mundo. Catarsis, recuerden que lo llamaban en la Grecia, que nos cedió los elementos capaces de soñar, pensar y construir un espacio de lo común democrático. Ya Roland Barthes, por un lado, y Susan Sontag, por otro, nos han dejado páginas inmensas que abundan en la experiencia fotográfica como arte de nuestro tiempo. Apelo, como no, a lo que al respecto escribe Walter Benjamin, y por menos conocido, pero esencial, a las reflexiones extraordinarias que María Zambrano le dedicara al cine, ese lugar de sombras luminosas que provocan, incluso físicamente, ese efecto phi que engaña a la conciencia racional, haciéndole creer que es parte de la trama y urdimbre. Un último señalamiento. Las hadas, como Psique, tienen alas. Psique, la mente y sus procesos metamórficos, era representada con alas de mariposa. Lo efímero de esas hermosísimas criaturas flor, ambivalentes, las ha identificado con el alma, con la memoria que el alma guarda y custodia y significa. Una memoria más allá de la nuestra cronológica, una memoria trascendida que nos encuentra vívidos en imágenes y lugares en los que ni el tiempo de los relojes ni el espacio de los mapas nos permitirían nunca estar. Alma en griego es psique, no lo olvidemos. Es más fácil entender el proceso cuando colocamos los dos términos juntos. Psique es la fémina enamorada de Eros, el amor. Eros y Psique dan lugar a una bellísima fábula que ha impregnado la historia de la humanidad con cambios minúsculos que la traducen, o sea, que la conducen y guían para que sea entendida en la lengua y en el contexto donde expresa su significado simbólico. El amor, diría Platón, inaugurando un universo de sentido, es de todas las deidades la más antigua, pues el amor pone en marcha el deseo de saber, lo que significa que pone en marcha la capacidad humana de imaginar y de trascender lo que el espacio y el tiempo nos impone, abolir de alguna manera el destino. En su libro La danza del futuro, Jaime Conde Salazar escribe algo que nos interesa mucho en este momento, porque hablar de esa danza del tiempo futuro, dada la condición que filosóficamente propone el acto dancístico, es para el autor algo que lo aúna con el amor. Leemos juntos. El amor es una labor, pero no tiene nada que ver con el trabajo ni con nada relacionado con la productividad, los horarios, los programas o los proyectos. En ese sentido, el amor es siempre y radicalmente antieconómico e ignora por completo cualquier norma o patrón. La labor amorosa tiene siempre algo de accidental, incomprensible y sorprendente y exige que cada vez, dependiendo de la situación concreta, se revisen y actualicen valores, herramientas y objetivos. Un cuerpo atravesado por el amor es un cuerpo entregado al mundo. Es un cuerpo que pone a disposición sus límites individuales y se desborda hacia lo que está y viene de fuera. Por ello, muy frecuentemente, el amor tiene forma de pregunta. Es una acción que se lanza hacia afuera como una búsqueda o exploración de lo que es posible, pero desconocido. De manera que digo hada y digo amor y digo filosofía, y entonces aparece Diótima de Mantinea, la filósofa fuente a la que el pensamiento platónico inaugural atribuye todo su saber sobre el amor y por tanto sobre la filosofía. Permítanme que traiga su voz a partir del texto teatral que María Zambrano le dedica. Reparen en la sonora soledad de quien es criatura maestra que está para dar, para entregar, para llevar hasta la orilla de los caminos personales y luego darse la vuelta e incluso ser olvidada por quienes entran en el otro lado. Reparen también en ese sentido de no espera, en ese cierto fatum que por serlo y haberlo entendido permite entrar
más adentro en la espesura y acaso entender toda ciencia trascendiendo. Podría compartir ahora ejemplos y ejemplos, pero todas las personas que hoy estamos aquí, en este espacio de virtuosa virtualidad, capaz de desterrar la obligación que el espacio impone y que el tiempo exige, habrá ya abandonado el hábito de pensamientos sin alas y se estará dejando enseñar por la razón poética que tan hondo y tan irrevocablemente nos desvela. Diótima, cual hada, monólogo en voz alta, autoconfesión, relato personal que al autocontarse permite entenderse a sí misma y compartir la experiencia creadora de la vida. Venimos, en el relato de María Zambrano, de un sueño cuyos símbolos Diótima ha interpretado y ha tratado de interpretar. Van a identificarse ustedes con la experiencia estética tan inefable como plena. Leemos juntos. Por entonces comencé a ver de vez en cuando, en ocasiones dormida y en ocasiones despierta, de un modo diferente. Veía un árbol, es como que primero me ocurrió, un árbol que veía constantemente entre las columnas del templo. Un pino del mar, alto, con una copa dividida y como derramándose, erguido y solo entre un grupo de cipreses que lo rodeaba y que no le quitaban el ser protagonista de aquel simbólico bosque. Yo lo vi sin mirarlo, en un medio diverso del aire, más transparente y fluido. Era el medio propio de la visión, el medio de visibilidad donde las cosas no se nos aparecen nunca. Y la diferencia era tal como si hasta entonces lo hubiese visto solo del bulto. No era más real por eso, era simplemente verdadero. Fotografiando hadas. Cada palabra es un enfocar, un observar, un dirigir destino, un sostener la imagen, arrebatarle el tiempo. No voy a decir disparar, pero sí voy a invitarles a mirar de otro modo, no más real por eso, pero con la condición ni más ni menos de ser verdadera. Anoten en su agenda de imprescindibles que no han temido entrar en la forma sueño, mucho más hondo que el ya profundo análisis psicológico, a María Zambrano analizando la forma sueño, los sueños y el tiempo que tanto han ayudado a hacer creaciones musicales, teatrales, poéticas, a Gastón Bachelard dedicando su investigación científica raciopoética a los elementos de la naturaleza en su lazo vincular con los sueños. Y anoten también el nombre de la filósofa psicoanalista Anne Dufour-Mantel. Los tres, con la discreción que los caracteriza, están aquí entre nosotras, como los vientos que llenan de flores Ada, el nacimiento de Venus del mago Sandro Botticelli. Y vayamos juntos a ese momento en el que un nuevo neoplatonismo hermético, pero en el que el dios ya había muerto y la abstracción superaba los límites de la realidad mostrenca, ese umbral entre siglos que precipitarían acontecimientos llegados de las imposiciones del progreso y la tecnología que se habían burlado por antiguo e innecesario, de lo espiritual en el arte, parafraseando a Klee. En ese momento de intensidad extrema, resucitaron también extremas y urgentes necesidades de una espiritualidad que se confundió con otros asuntos más próximos a la ilusión que a lo sagrado. Hablo, claro está, de esos albores belicosos y violentos del siglo XX, de una virilidad exacerbada que acaso pretendía contrarrestar el lugar que las mujeres occidentales empezábamos a tener en el espacio de lo común. Un tiempo donde se formulaba por primera vez con pretensiones científicas el inconsciente asestando una tercera herida incurable al narcisismo. La trampilla cultural canónica que mantenía en cautividad ciertos rescoldos del fuego de Hades se abría y todos los miedos, todos los monstruos fantasmagóricos tomaban las calles de las ciudades y las almas. Pero en esa frontera, decíamos, movimientos con un afán de unión entre la vida y la muerte, con la esperanza de que la técnica podía darle cuerpo y sustancia sensible a ese mundo de misterios que ya el arte parecía no sostener, también se convirtieron en expresión de intuiciones sin palabra y en proyecciones de deseos huyendo en lo más hondo y oscuro y ancestral de la humana condición. Me interesa el hecho de que alguien como Arthur Conan Doyle, que tomo como ejemplo porque representa a una multitud de seres humanos que fueron y son sus contemporáneos en la esperanza, aceptó el juego al que lo retaban unas niñas que decían haber fotografiado hadas. Forma parte de toda una escenografía interesantísima en el arte, mujer y naturaleza, replanteando la escena de una
civilización, yuxtaponiendo la realidad y el deseo, la conciencia y el inconsciente, la precipitación de la esperanza y la claudicación. Dejamos sin más apuntado lo que sin duda merece todo un análisis genealógico profundo. En esta imagen, María Casares, la extraordinaria actriz española que llegó a ser ambas cosas, actriz y española, en su exilio francés. También representa su tiempo, aquel que llegaría a imponer el exilio como única patria a millones de seres humanos. Da cuerpo e interpreta a la muerte. Si aún no lo han hecho, deténganse por favor en sus ojos espejo. La muerte enamorada de Orfeo, dándole la mano enguantada para que el azogue no envenene al poeta y pueda éste atravesar lo impropio para los mortales, la vida en su secreto. Me arriesgo a ver en esta muerte algo de lo que las hadas significan, por lo que se las teme y por lo que se las desea a un tiempo, por lo que las queremos y por lo que nos exige ese amor. Esta muerte imaginada por el poeta, pintor y cineasta Jean Cocteau abruma a quien prefiere una existencia sin riesgo, quiero decir, sin poesía, y acaba trastocando los términos, atribuyéndole al acontecimiento cultural un valor subsidiario, marginal y de entretenimiento. Me pregunto si no será ese el mal que como sociedades nos aqueja. ¿Habremos renunciado a la belleza? ¿Seremos ya incapaces de que la muerte en el sentido más simbólico posible, la muerte real, Thanatos, censura radical, se eche a llorar porque se ha enamorado de la poesía? Dejo esta duda, que no tiene alas, en el mismo suelo donde se nos aterra y hasta se nos entierra tantas veces en los últimos tiempos. Recordemos, en la misma época, en un contexto común, a Nijinsky, extrapolando su autobiografía al país de la experiencia estética, del proceso creativo. En su diario, esa sentencia que conmueve. Sé que los ciegos entenderán que los ojos son un modo muy antiguo de mirar las cosas. Soy, dirá, un clon de Dios. Es el título que elegirá Maurice Béjart para homenajearlo en una coreografía del mismo nombre. Recordemos las fotografías que nos permiten observar de un modo minucioso elementos que detallan algo cuya expresión en el presente de Nijinsky, desaparecido para ser en otro, se difuminaría en el mismo instante de producirse. El ejercicio de contemplación, el de ser espectador o espectadora que revive, habita, revisita un universo efímero e inasible, origina el despertar de circunstancias aurorales y al tiempo eternas. Recrear, salir de sí para hallarse perdidizo en el no. El aire suspende el movimiento, se limpia de prejuicios. El velo de malla ni siquiera cae porque no estaba, era una ilusión. Lo que estaba era la fuente y el árbol y el color, es decir, la claridad. En ese instante, lo hemos experimentado más de una vez, pasa una criatura mediadora que nos lleva y que nos aposenta en la contradictoria sabiduría de lo inefable. Psique y Eros se abrazan, nos abrazan, somos su abrazo. Leo un fragmento del artículo de María Zambrano, Mitos y fantasmas, la pintura, publicado en su libro Algunos lugares de la pintura. Sin oráculos, porque no nos hacen falta, recordamos que el sueño actualiza los fantasmas y propone, como el arte, figuras e imágenes que el soñante desconoce, como las desconoce todavía él y la artista. Leemos juntos. No hay pueblo o cultura, como se prefiera decir, sin fantasmas propios inconfundibles. Y parece extraño que su identificación no forme parte del método o de los métodos encaminados a reconocer la originalidad de un pueblo, de una cultura. Mito y fantasmas tienen que ver con el universo de los sueños. Son sueños, quizá, mas con una diferencia, que el mito es sueño que tiende a cobrar realidad, mientras el fantasma es realidad ensoñada. El mito nace, aunque con leve apoyo en lo real, en la fantasía. El fantasma nace, se origina de la realidad. Es la decantación de lo que en realidad tiene de obsesionante, de obsesivo, de no soluble en la conciencia. Procede, diríamos, de una realidad que hiere y también de una realidad que hunde algún filo en algún secreto adormido del alma y más aún de eso que se nombra las entrañas. Por eso, en cierto sentido, son más relevantes reveladores del alma humana los fantasmas que la siguen y persiguen que los mitos que presiden su histórica carrera. Es decir, los mitos parecen referirse más a la historia declarada, a eso que se ha llamado a veces espíritu y otras más comúnmente destino, mientras que el fantasma dice más de su sentir, de su intimidad, de su secreto, inclusive de esos secretos que a veces impiden cumplir un destino. Por ello, la actitud más adecuada ante el fantasma
es la contemplativa, la que cede ante él solo en un primer momento para ofrecerle justamente lo primero que pide, tiempo, un poco de tiempo. El fantasma es un ahogado en el tiempo, en el río del tiempo sucesivo, que logra asomarse un instante a la superficie antes de que se lo trague la corriente. Y en este punto se llena la estancia de hadas imprevistas. Se han sentido invitadas a este curso de verano en el que 3 ideas, conceptos, palabras, convertidas en entidades, arte, mujer y naturaleza, ocupan la escena del pensamiento y la creación. Y no podemos apartar de su cuerpo esos otros ojos de ver más allá, que ya se intuye, que ya es presagio, que ya es anunciación. Leo estremecida la carta sobre el exilio que María Zambrano presenta en el París de los primeros 60 del 900 en el Congreso por la Libertad de la Cultura y estoy alerta por si sus palabras de biótima especular conservan alguna rendija por la que pueda entrar cierta luz de esperanza transformadora. Pues la tragedia no se repite. Cuando se repite es porque es la misma, porque el umbral de la fatalidad no ha sido traspasado. A traspasarlo ayuda la memoria, que es conciencia. Cuando se ha entendido de verdad el sueño descendiendo cuantas veces haya sido necesario a su infierno hasta traerlo a la luz, ese sueño ya no vuelve. Y todavía más, se sueña ya de otra manera. Se sueña, pues que es de hombres, de seres de angustia y de esperanza, el soñar. Pero el sueño nace en otros niveles de conciencia y todavía más, se deja de soñar mientras los otros se libran de su pesadilla. Conciencia es también paciencia. Se aprende a soñar aprovechando el vacío que deja la consumación de la tragedia, la soledad y aún el abandono en que queda el despojado de ella. Ese vacío, ese desierto en que se queda aquel a quien se le dejó sin nada, incluso sin la muerte, al que se le dejó solo con la vida, sin realidad, pero con horizonte y tiempo, al contrario que en los sueños. Se despierta entonces, y despertar no es otra cosa que recobrar la conciencia y con ella la libertad y el tiempo. Hay que aprender a soñar, tendría que ser una asignatura obligatoria. Hay que aprender a reconocer a esos otros habitantes liminares que llegan del sueño y sus idiomas de la mente y sus imágenes simbólicas, las hadas. Es a esta peculiar manera de entrar en el territorio abismal de la creación artística, de atravesar la puerta del misterio a la que las hadas se dedican. Protegen, ya lo saben ustedes, nuestra infancia infinita, la que desconoce que haya barreras para la posibilidad y se juega, arriesgándose en ello, la vida. Cuando esas hadas se nos aparecen, una experiencia muy antigua y bien conocida, aunque carezca del lenguaje lógico habitual para expresarse, vuelve al primer plano de nuestra conciencia sin que se haya perdido en absoluto su carácter sorprendente. Las hadas hablan en la tonalidad de la eterna primera vez y están cómodas en esa línea inasible de la aurora y del filo de la noche. Se corresponden con el pensamiento poético, con el delirio creador, como los sueños, como ese texto que habrán leído de Anne de Furmantel. Más adelante, como si se convocara a la hada madrina Mary Poppins, que aparecerá sin que nos sorprenda y sacará de su bolso infinito todo lo que sea necesario y más, lo perdido, lo abandonado, aquello a lo que renunciamos y nos sumió en ese estado que corroe el ánimo y se llama de alguna manera frustración, o si prefieren hacernos mayores sin que nos reconozcamos en la belleza del tiempo que pasa, sino sintiéndonos esclavos de un tiempo que no cuenta con nuestra voluntad. Pasar el tiempo, matar el tiempo. No se vuelve a la infancia, nos desplazamos al borde, donde volvemos en pensamientos, en sueños, en recuerdos, toda nuestra sensibilidad fluyendo y la manera en la que el mundo hizo sentido en nosotros. El hada Mary Poppins fue creada por la bailarina y escritora Pamela Travers, quien firmó, desapareciendo como mujer, P.L. Travers. Quería que lo supieran por la cercanía que ella tiene con Gurdjieff y con el maestro Peter Brook. Un paso más. Sueño como continuum de la vida consciente, previo a la aparición creativa. Sueño como tránsito o mediación hacia otra temporalidad exenta de límites. Sueño como reorganización del pasado, otorgándole forma de habitarlo de otro modo, a veces con miedo e incluso con la violencia propia de los modos inconscientes. Lo sublimó Marcel Proust, de quien conmemoramos centenario de fallecimiento en 2022, convirtiendo el hábito más entrañable y casero en objetos mágicos.
una taza de té y una magdalena reviven el tiempo perdido. El personaje onírico, que es el hada, procura darle relato a lo que no lo tiene, a lo que lo desconoce, a lo que teme poseerlo. ¿Acaso se trata de esas muchachas en flor a las que él se refería, de estar a su sombra? Genera imágenes que trastocan su valor superficial, desbaratando el espacio aséptico familiar y transformándolo en una escenografía propicia para que en ella tenga lugar esa aparición luminosa. En la siguiente imagen, reviso términos. Teatro, mirar al Dios de frente. Nada más efímero que lo que en el teatro se muestra resucitando, lo que el sueño anuncia poniendo en nuestras manos la posibilidad de darle una respuesta, como explicita Andy Fugmantel en el estudio citado. ¿Acaso la naturaleza de lo que se ofrece es amniótica? Es ese todo cósmico, esa gran madre de lengua delirante en la que no se desprecian ni los sentimientos ni la ceguera de la voluntad y que sin embargo acoge en su seno la libertad, que siempre es una apuesta, un riesgo, una fisura dentro de la comodidad que la aceptación sin preguntas exige. En la siguiente imagen, el soñar, tanto si se pronuncia en su estancia fisiológica como si lo hace en esa experiencia que abole fronteras, a la que llamamos creación artística, haya soluciones inesperadas para la conciencia, incluso soluciones temidas por esta, porque en ellas ya no va a esconderse, recuérdenlo, la verdad es el estado de ánimo en que nos encontramos cuando hablamos de inspiración. En la siguiente imagen, arte, mujer, naturaleza a escena, fotografiando hadas que a estas alturas ya nos han ido dejando señas en el camino, piedras blancas e hilos que espero tendrán que seguir espacios de pensamiento, de reflexión, de apertura investigadora y por lo mismo de magisterio, de criterio del que estamos tan escasos. Para ir concluyendo, volvamos al cine. En este caso mencionaré el dato de que no es baladí, de que fueron muchas las mujeres pioneras del mundo y entre los temas y el tratamiento de los temas elegidos le dieron todo el espacio posible al misterio para desbaratar lo canónico, para enseñar a mirar con gafas, por cierto, bastante violetas, otros ángulos que las narrativas oficiales habían convertido en inexistentes o en subsidiarias. Pienso en el tratamiento de los espejos, de las bolas mágicas, en la obra de Germaine Dillard, en las inasibles metamorfosis de Claude Cahun y en Alice Guy con su hada de las coles y sus niñas magas y sus amantes sin censura. Por favor, no zanjemos sus propuestas diciendo de ellas sin más que son surrealistas, término que ha llegado a confundirse con extravagante, raro, ilógico. Añadamos sin demora los guiones, imágenes, planos de las tres autoras, impregnando de abrazos de Eros y Psique, fotografías y películas con empoderamiento y libertad, narrativas de ser para la vida, haciéndole frente a las narraciones de muerte y enemistad que definieron el siglo XX y que padecemos en la pesadilla de la repetición en el siglo XXI. En la siguiente imagen hemos dejado para el final la condición dancística de las hadas, corros de hadas, hadas que están danzando, baile de hadas sobre las fuentes espejo. Las hadas que querían ser fotografiadas se introdujeron disfrazadas en las bailarinas, mujer, arte, naturaleza, escena del momento y en su estela hasta nuestros días. Algunas de ellas, como Isadora Duncan, no dejaron que se filmaran sus danzas, aunque sí tengamos testimonios fotográficos. No sé si han reparado alguna vez que nunca Isadora danzó con cuerpos de bailarines varones. Ahí están Lois Fuller y su danza serpentina, recordando que sierpe y luna son manifestaciones simbólicas de la Gran Madre. Isadora habitando la memoria entre las ruinas y el mar que elevan a los ojos de lo humano el relato del tiempo. Martha Graham subiendo a la escena a Medea o Ariadna creando genealogía. Doris Humphrey reviviendo lo sagrado que las orillas de la historia depositaron en las mujeres. Helen Tamiris convocando la memoria enterrada. María Pagés ritualizando el espacio utópico de la poesía donde los espejos conducen, como en los ojos de María Casares, al otro lado. Agustina Sario, danza, mujer, bosque. En la siguiente imagen, un texto de Jaime Conde Salazar. Al igual que sucede con el amor, la danza solo se puede detectar por las marcas que deja en los cuerpos a su paso. Siguiente imagen.
Que este curso de verano, como la noche mágica y feérica de Shakespeare, nos lleve sin excusas a ese lugar donde ya se entrevea esa simbólica danza del futuro poblada de hadas, es decir, de arte, mujeres, naturaleza, escena, es decir, de un lugar construido desde el convencimiento de que nada cambiará si las humanidades creativas, si la educación de los sentimientos, si la creatividad no se convierten en cimientos y en guía de las sociedades democráticas en plenitud. Tendría que ser una asignatura obligatoria. Muchas gracias.